La vida política colombiana desde un enfoque psicoespiritual. Una contienda fratricida. Que los hermanos tengan conflictos es natural, pero cuando el asunto llega a las agresiones mutuas es importante detenerlo, y más si el odio toma terreno a punto de maltratar o asesinar. La escena de Caín y Abel pareciera ser una constante en Colombia desde tiempos de la colonia. Un conflicto es la presencia de una diferencia que produce malestar y también es la posibilidad de poder elegir entre más de una opción. Los psicólogos ayudamos a resolver conflictos desde diversas metodologías, pero casi siempre la clave consiste en el reconocimiento de la necesidad de las partes y la búsqueda de objetivos comunes. Pero nunca se ayuda a resolver un conflicto desde el favorecimiento a una sola de las partes y menos desde la descalificación de quienes están en conflicto. Cuando tomas partido, solo agrandas el conflicto y nada más. Tal vez ayudas a ganar a una de las partes, pero no resuelves el conflicto. El perdedor mantiene su malestar, aparece la frustración y el odio y se convierte en una búsqueda de venganza. Ante el conflicto que vive la población colombiana, fruto de profundas rencillas y graves necesidades no resueltas, muchos plantean soluciones simples y salvadoras. Conseguir adeptos a su posición o ideología para hacer desaparecer del escenario a los opositores y listo, todo resuelto. Por supuesto que aparece un ganador y los ganadores celebran. Pero desde que tengo memoria, la celebración dura poco porque el conflicto sigue intacto. El poder cambia de manos mientras que las necesidades no solo no se resuelven, sino que se acrecientan. Mientras se hagan las cosas de la misma manera, obtendremos los mismos resultados. Seguir participando de la contienda política tomando partido es tan nefasto como ser apático, descalificando a los actores del conflicto. Esto es lo que siempre hemos hecho los colombianos. El gran triunfador de las elecciones siempre ha sido el abstencionismo, pero como si eso no significara nada, el poder sigue rotando y rotando entre bandos ganadores y perdedores. Después de las elecciones, los medios de comunicación parecen disfrutar la catástrofe, colocando sal en la herida con expresiones como los quemados de estas elecciones fueron. Celebramos una democracia empapada de odio y frustración y nos acostumbramos a criticar la gestión del gobierno de turno. Seamos creativos. ¿En serio no nos vamos a cansar de hacer siempre lo mismo? Es tan patético que hasta usamos la expresión contienda política como si la vida política consistiera en buscar ganadores y perdedores. Creo que llegó el momento de cambiar el juego y empezar a buscar soluciones gana-gana. La espiritualidad nos entrega una solución política inmejorable, aunque para nada simple. Todos somos del mismo bando y por lo tanto el conflicto se soluciona encontrando el objetivo común al mismo tiempo que atendemos las necesidades de los involucrados. Se trata de encontrar la solución en que todos ganemos. En palabras cristianas, amar al prójimo como a sí mismo, y esto incluye al enemigo, es decir, a todos. Buscamos cuidarnos unos a otros, sin perdedores. Lo complejo de esta solución es que debe haber un cambio de comprensión de la realidad y luego asumir de manera personal el reto. Aquí ser apático a la realidad del país no sirve, no aporta, no cambia nada. Se trata de actuar proactiva y creativamente. La acción de cambiar la mentalidad propia es un gran comienzo, un reto que vale la pena ser asumido. Se deben hacer cambios profundos y el primero es lograr comprender que todos somos realmente hermanos porque somos hijos del mismo Padre, que somos miembros del mismo cuerpo, que somos parte del planeta Tierra, somos el tejido humano del planeta, un tejido compuesto por muchos individuos que juntos
tenemos un propósito común. Somos más que bandos en contienda. Somos un tejido diseñado para servir. Necesitamos un cambio urgente. El punto es qué cambiar, hacia dónde y cómo hacerlo. La psicología y la espiritualidad pueden hacernos un gran aporte en este sentido. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, obtendremos los mismos resultados, expresaba en mi pasada publicación. Entonces hay que cambiar, dejando de hacer lo que repetidamente hemos hecho y no ha dado resultados. La rotación sucesiva de personas y partidos políticos en el poder, o por el contrario, la permanencia de una sola persona o partido político en el poder, han demostrado su ineficacia para resolver los problemas más graves del país, como la miseria, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el subdesarrollo y el narcotráfico, solo para citar algunos. Pero permítanme ir un poco más allá, porque creo que el asunto es más complejo de lo que parece. La humanidad, como especie dominante en el planeta, aún no logra resolver problemas supuestamente elementales como el hambre, la pobreza, la desigualdad. Sabemos cómo llegar a la Luna y a Marte, pero no sabemos cómo evitar que los nuestros se mueran de hambre. Sabemos cómo producir riqueza, pero no hemos entendido cómo suprimir la pobreza. Los psicólogos sabemos que una persona logra verdaderos cambios en su vida solo si acepta que tiene un problema y además logra asumir que su problema no es culpa de los otros, sino que es ella misma la protagonista de su vida y se apropia con entereza de su futuro. Aquí, ¿cuál es la persona? El ser humano es un ser, uno solo. Y aunque parece una aglomeración inmensa de individuos, en realidad somos un solo ser. También decía en mi publicación pasada que un primer cambio consiste en cambiar la comprensión de la realidad. Y es que como fractales, lo que sucede en grande sucede en pequeño y viceversa. Al ser humano como especie le ocurre lo que al ser humano como individuo, porque son lo mismo. Es un mismo ser a diferente escala, pero el mismo ser. Cuando no solo nos comprendemos como un solo cuerpo o un solo tejido que forma parte de un sistema llamado planeta Tierra, sino que nos comprendemos además como parte de un mismo Dios, entonces nos convertimos en algo muy grande, muy especial, y a pesar de ello, la humildad nos invade. Si nos comprendemos como individuos aglutinados, pero aún así individuos, podemos perder de vista la realidad macro y la micro simultáneamente. Dejamos de comprender la dinámica natural de este tejido y así intentamos soluciones que se aproximan a la realidad, pero que no logran solucionar definitivamente muchas cosas. Somos más que animales sociables o individuos con capacidades excepcionales para comunicarse y sobrevivir imponiendo la ley del más fuerte. Somos un solo ser, un solo cuerpo, como lo diría el cristianismo. Descalificar al otro rechazándolo por su forma de ser o de actuar, vengarse por el daño recibido, son acciones estériles en el mejor de los casos y no solucionan nada. El primer cambio necesariamente es de mentalidad, de la forma como me comprendo. La psicología evolutiva nos puede hacer un valioso aporte que propondré en una próxima publicación. Pero por ahora te invito a considerar la posibilidad de realizar una acción poderosa para cambiar la situación de nuestro país y de paso nuestro planeta, observando al que protesta como una parte de ti que necesita expresar su dolor porque no se siente escuchado ni tenido en cuenta. Le está doliendo, es decir, te está doliendo algo y es necesario escuchar qué y cómo duele e intentar una solución proactiva y creativa. Su dolor es tu dolor, es mi dolor. Escuchar
y en vez de juzgar, proponer una solución ganar-ganar. Si él gana, tú ganas, yo gano. Y no me refiero a yo como individuo, me refiero a yo como ser humano, como especie e individuo. ¿Qué cambiar? Mi comprensión de la realidad. ¿Hacia dónde cambiar? Hacia llegar a ser lo que soy, actuando como soy y solucionando mi hambre, mi pobreza, mi desigualdad. ¿Cómo? Madurando como ser humano, como especie o individuo. Pero esto será tema de mi próxima publicación. ¿Cómo transformar un país en crisis? Crecer es cambiar, suelo decir cuando hablo de psicología evolutiva. Claramente nuestro país necesita un cambio, como lo propongo en mi publicación pasada, y esa transformación puede ser tan natural como el mismo ser que somos. No necesitamos algún genio que se invente un nuevo sistema político o económico y menos un líder que trate de imponerlo a costa de un grupo opositor. El ser humano, especie, individuo o tejido, tiene la capacidad para evolucionar. Le hace cambiar de dirección a su máximo nivel de desarrollo y en el proceso va pasando de una etapa a otra, transformándose física y mentalmente. Aunque es el mismo ser, la forma de pensar y comportarse en sus primeros años es muy diferente a cómo lo hace en la edad adulta. El joven de 30 años parece una persona diferente a quien fue cuando tenía 3. Efectivamente es diferente, pero sin duda es el mismo, solo que creció. Aquí el meollo del asunto consiste precisamente en su capacidad para cambiar. Ser capaz no implica hacerlo. Tenemos la capacidad para leer y escribir, pero eso no implica que espontánea y naturalmente ocurra. Es preciso desarrollar dicha capacidad, pues la habilidad no aparece por sí sola, y esto mismo ocurre con nuestra capacidad de crecer, o prefiero usar el término madurar. Somos posibilidad real, como la semilla y la oruga son posibilidad de árbol y mariposa. Pero a diferencia de ellos, nuestra capacidad de madurar requiere de nuestra propia decisión para lograrlo. Y es precisamente esto lo que nos está ocurriendo. Creemos que el problema consiste en un cambio de sistema sociopolítico X o de ideología o partido Y, cuando el verdadero problema consiste en que los individuos inmaduros de una sociedad están tomando las decisiones en ese sistema o partido. Te voy a explicar por qué hago esta afirmación. La psicología evolutiva habla de varias etapas por las que transita el ser humano antes de llegar a su etapa adulta. Y plantea además que estas etapas pueden coincidir o no con el crecimiento físico o biológico. Esto quiere decir que existen personas adultas físicamente e inmaduras psicológicamente. Y esto no es un dato menor cuando comprendemos que nuestra psiquis es quien controla nuestro cuerpo y por lo tanto lo que hacemos. Intentaré resumir en pocas palabras conceptos complejos de la psicología evolutiva. Haciendo un ejercicio pedagógico reduciría a 3 etapas las etapas del desarrollo humano así. En primer lugar está la etapa heterónoma, presente naturalmente en los niños, caracterizada por el egocentrismo, el egoísmo, la dependencia o necesidad de solicitar que los otros se encarguen de mi bienestar y resuelvan mis problemas, que lleva a una dinámica de pedir en mis relaciones. Las normas morales son impuestas por quienes son reconocidos como autoridad, en el caso de los niños por padres y profesores principalmente. Recordemos que esta psicología podría permanecer en un adolescente o un adulto, es decir, una persona podría crecer física e intelectualmente, pero podría estancarse en el primer estadio de desarrollo psicológico. Para ser más concreto, una persona puede tener estudios de posgrado o ser dueño de una empresa exitosa
y al mismo tiempo ser heterónoma. No existe ni existirá sistema socioeconómico ni ideología política que pueda dar solución real a los problemas de hambre, pobreza y desigualdad mientras los miembros adultos de una sociedad sean heterónomos. Mientras yo piense única y exclusivamente en mi bienestar, nada hará que deje de hacerlo. Mientras yo piense única y exclusivamente en mi bienestar, nada hará que deje de hacer lo que sea para lograrlo, a pesar de los otros e inclusive por encima de los otros. Si estoy en el poder, actuaré así. Si soy empresario, ama de casa, profesional, comerciante, desempleado o servidor público, también actuaré así. La necesidad de los otros será la última prioridad. Una democracia como la nuestra no puede funcionar porque la mayoría no está interesada en votar porque no ve que les sirva para algo hacerlo. Otro porcentaje vende su voto porque para algo debe servir hacerlo. Otros votan por el partido que le ofreció algún beneficio, como un empleo, por ejemplo. Y otro grupo responde heterónomamente a las promesas de un político heterónomo que les dice lo que ellos quieren escuchar, que normalmente será: ahora sí, yo te voy a solucionar tus problemas. El problema no es la democracia, el problema es quiénes la ejercemos. Si quienes ocupan los puestos del poder ejecutivo y legislativo son heterónomos, es porque un gran porcentaje de quienes los eligieron también lo son, y esto incluye a los que no votaron. La solución es madurar como ser humano. En la segunda y tercera etapa de evolución encontramos pistas para cambiar, pero esto lo explicaré en mi próxima publicación. Por ahora, el tomar conciencia es más que suficiente y la espiritualidad nos da esta posibilidad. Ver la realidad como la observa Dios, y Él, como al paralítico o al estancado en la primera etapa de desarrollo, nos ve con amor, nos perdona y nos invita a levantarnos y a caminar. Un cambio tan posible como la posibilidad de crecer. La segunda etapa del proceso de madurez que nos plantea la psicología evolutiva la podríamos llamar de socionomía, y se caracteriza porque el egoísmo y egocentrismo empiezan a ser desplazados por la aparición de la importancia de los otros, pero en la versión de grupo. La dependencia migra a la codependencia o necesidad de colaborarnos mutuamente dentro del grupo al que pertenecemos, lo que lleva a una dinámica de transacción en donde doy si me das en mis relaciones. Las normas morales son ahora impuestas por el grupo al que decido pertenecer y me someto a las normas definidas tácita o explícitamente por este grupo. El sentido de pertenencia hace su aparición y con ello la importancia de la camiseta, la bandera o el símbolo que me identifica con mi grupo y ahora representa mi identidad. Importa que mi grupo esté bien, los otros grupos pueden esperar. En esta etapa, lo bueno y lo malo pasa a ser el modelo imperante de la psiquis, haciendo del qué dirán uno de los principales controles de mi comportamiento, lo que me convierte en una persona apta para convivir con otros. Juzgar es el verbo clave que nos lleva a calificar o descalificar al hermano. Hacemos de la justicia un ideal noble, pero no advertimos que la justicia en esta etapa es simplemente un tribunal de venganza contra el que fue hallado culpable. Es necesario castigar al que se sale de la norma porque los malos deben dejar de serlo. Enviamos al malo a la cárcel para que, sufriendo, aprenda y cambie y se resocialice. Pero en la vida real sabemos que las cárceles efectivamente son un lugar de sufrimiento, pero al mismo tiempo un promotor de resentimiento y una escuela del crimen. Yo entiendo que esto es lo mejor que tenemos hasta ahora. Es de advertir, adicionalmente, que
un pequeño porcentaje de humanos suele extremar medidas haciendo de los códigos morales de su grupo la única verdad, convirtiendo a los que no comulgan con ellos en personas malas y ya. Afortunadamente, este pequeño grupo se encuentra en un extremo de la curva normal. Recordemos que las personas adultas podrían no seguir evolucionando y llegar en su desarrollo psicológico solo hasta esta etapa. No existe ni existirá sistema socioeconómico ni ideología política que pueda dar solución real a los problemas de hambre, pobreza y desigualdad mientras los miembros adultos de una sociedad sean sociónomos. Una sociedad compuesta principalmente por adultos en esta etapa se organizará sobre la base del respeto a la ley y los acuerdos, pero mantendrá claros límites entre los grupos que lo componen, estableciendo clasificaciones, creando fronteras físicas e ideológicas, pero sobre todo defendiendo a capa y espada los intereses del propio grupo a tal punto que si se debe someter o eliminar al otro grupo, se hace. En el nombre de nuestra verdad, podemos llegar a suprimir al grupo que sostiene una verdad diferente o contraria. ¿El otro grupo tiene hambre? Tal vez pensemos en ello cuando resolvamos nuestros problemas internos y estemos protegidos de ellos. Los problemas de Jesucristo fueron principalmente con el grupo que defendía a capa y espada la ley de Dios. Resulta paradójico que el mismo Dios haya sido condenado a muerte por quienes defendían la ley que él mismo había dictado, porque a parecer de ellos, Dios mismo no la cumplió. Los sociónomos pueden llegar a ser capaces de cometer injusticias enormes en nombre de su justicia. Y es que Jesucristo nos propone que no está hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. La ley que Dios nos invita a seguir fielmente es la ley del amor. Las demás leyes están subordinadas a esta. Cuando Jesucristo se enfrentaba al necesitado, tenía que pasar por encima de cualquier otra ley, pues la misericordia lo sobrepasaba. El imperio del Estado de Derecho, la apropiación de derechos humanos, la reglamentación internacional de la guerra, son grandes avances del ser humano, pero son tan solo algunos logros que dejan sin resolver las necesidades básicas de la humanidad. Como sociedad, estamos viviendo nuestra etapa de socionomía, pero es necesario que avancemos a la siguiente etapa de madurez. Dios es amor y el amor es capaz de transformar el agua en vino, al paralítico en caminante y la semilla de mostaza en una gran planta que da frutos. El juicio culpabiliza y condena, mientras que el amor sana y salva. Nuestro país tiene la alternativa de avanzar al siguiente nivel si, como ciudadanos, nos damos el permiso de cambiar, de madurar. Podemos llegar a la siguiente etapa, como lo explicaré en mi próxima publicación, porque el cambio es tan posible como nuestra posibilidad de crecer. Un nuevo país es posible porque un nuevo ser humano está surgiendo. En la tercera etapa, que llamamos de autonomía, se reconoce a los otros, pero ahora en su versión global, en su versión tejido humano. Ya no son los seres humanos como aglomeración sectorizada, sino el ser humano como una sola cosa. La codependencia se transforma en servicio o conciencia de la capacidad de autoabastecerse y por lo tanto no necesita pedir, sino que entiende que su necesidad solo se satisface en el dar, lo que lleva a establecer relaciones en las que mi interés es reconocer la necesidad del otro para dar, porque el recibir es algo naturalmente consecuencia de esta acción. Las normas morales ya no son impuestas desde el exterior, porque ahora la conciencia propia
que resulta de valores reflexionados cuidadosamente en un contexto ético global, son quienes marcan mi criterio moral, lo que lleva a que yo actúe lo que considero correcto, aunque las autoridades o el grupo al que pertenezco piensen lo contrario. Autonomía, etimológicamente hablando, viene de las palabras auto, que se refiere a propio, y nomos, que significa normas, normas propias o desde dentro. Mi sentido de pertenencia se expande rompiendo las fronteras que nos dividen, comprendiendo que somos parte de un todo y que el planeta es más que un suministro de recursos para vivir, pues es nuestra casa común, como lo plantea el Papa Francisco. En esta etapa se asume conscientemente que mi bienestar está íntimamente relacionado con el bienestar de los otros, tejido humano, y con el cuidado del planeta Tierra, mi casa, mi madre. Yo soy el ser humano y el ser humano es planeta Tierra. Para llegar a la autonomía no se requiere un título profesional, tener recursos económicos o pertenecer a una casta espiritual superior. Todos podemos llegar a la autonomía porque como seres humanos tenemos la capacidad para lograrlo. Estamos diseñados para cambiar porque estamos diseñados para madurar como individuos, para que así ocurra como sociedad, como especie. En la autonomía, la justicia deja de ser una exigencia de igualdad, espejismo en una realidad claramente diversa, para darle paso a la equidad. Y la exigencia de venganza o castigo le da paso a la posibilidad de perdón y misericordia por vía de la comprensión de los fenómenos que condujeron al incumplimiento de los acuerdos y normas, entendiendo que la misión es avanzar hacia un objetivo común como miembros de un mismo todo, en vez de eliminar del escenario a quienes pudiéramos pensar no merecen nuestra compañía. Aunque evidentemente los acuerdos y las normas sociales son una hoja de ruta para producir organización, ya no son tan útiles a la hora de producir convivencia armónica, porque como los seres humanos somos falibles, diversos y cambiantes, no existen normas que puedan cobijar con justicia tanta variabilidad. La rigidez de la norma se ve siempre fracturada ante la flexibilidad de la realidad siempre cambiante. Así las cosas, deja de importar la norma para darle paso a la comprensión racional de los fenómenos que deben ser manejados para cuidar al ser humano, individuo o sociedad, y no simplemente para castigarlo cuando falla o delinque. Y es que una sociedad no puede avanzar sin la posibilidad de perdón. No se trata de tragarnos el sapo negando la existencia del crimen atroz. Se trata de superar la tragedia sanando una herida que debe ser cicatrizada para evitar la infección. Los seres humanos hemos sido capaces de superar nuestras barbaries gracias al perdón y no a la extinción del enemigo. Muchas heridas, producto de genocidios en guerras a nivel mundial, ya han sanado o están en proceso de curación. Se ha perdonado lo imperdonable que sucedió en Hiroshima o Auschwitz, porque el perdón y la misericordia, más que demostrar debilidad, demuestran la grandeza de la que somos capaces. Las naciones agresoras no fueron exterminadas, aunque lo merecían. Hoy a sus miembros también los abrazamos con sinceridad. Nos encontramos en transición hacia la autonomía y ya estamos dando prueba de ellos. La conciencia ecológica creciente de los estados a nivel mundial es solo una muestra de la transformación que está sucediendo. Nos falta mucho camino por recorrer,
pero lo estamos recorriendo. La llegada de Jesucristo al planeta nos dio un impulso enorme cuando demostró con su propia vida lo que significa ser autónomo, llevando su ejemplo hasta la muerte. Nos dijo que no solo era posible, sino que muchas de las cosas que Él hizo las podríamos hacer nosotros y aún mayores. El cómo hacerlo, en la próxima publicación va una propuesta. Creo que llegó el momento de, como nación, tomar la posta y demostrar nuestra grandeza, demostrar de lo que somos capaces. Somos capaces de madurar, de llegar a ser lo que realmente somos para superar con resiliencia esta adversidad. Un país capaz de ser grande. De los 10.000 años de historia conocida de la humanidad, hace 2.000 surgió una propuesta. Tanto la psicología evolutiva como la espiritualidad nos dicen que es posible llegar a la autonomía. Yo sé que es posible porque lo he podido comprobar en la teoría y en la práctica cuando lo veo en las personas que he acompañado desde la psicología y desde la espiritualidad. Claro está, también lo he podido reconocer en carne propia, y no porque sea el más maduro, sino porque observo con gratitud cómo va quedando atrás el egoísta y normativo que fui. En mis talleres, conferencias, en mis acompañamientos individuales, suelo repetir lo que he aprendido de diferentes fuentes, tanto psicológicas como espirituales. La realidad depende de la forma que piensas. Los pensamientos son lentes con los que ves la realidad. Y si tus lentes son de color verde, verás todo en tonos verdes. Si son oscuros, todo se verá oscuro aunque brille el sol. El primero de varios pasos que puedo dar como ser humano para ayudar al ser humano, individuo, especie, a evolucionar es transformar mi mentalidad, cambiar mis pensamientos, pues con lentes nuevos podré ver una realidad que es posible cambiar. Entonces, el primer paso concreto que puedo dar es reconocer que necesito y puedo cambiar. Y esto se debe dar tanto a nivel individual como colectivo. Mi reconocimiento sin el tuyo no es suficiente. El tuyo sin el mío tampoco. Se necesitan ambos, la conciencia individual y colectiva. Propongo que aprovechemos esta crisis social en la que reconocemos la necesidad de cambios sociales profundos para reconocer de paso mi necesidad de cambio individual, necesidad de madurar personalmente hacia la autonomía como vía necesaria para la transformación de mi mundo. Solo quiero finalizar esta primera serie de publicaciones invitándote a darte la oportunidad de pensar en el ser humano, individuo, especie, como un ser en proceso de evolución, que en su etapa primitiva fue heterónomo, pues necesitaba garantizar su existencia en el planeta pensando de forma egoísta en su bienestar y por lo tanto ante una amenaza sálvese quien pueda. Nuestro egocentrismo se veía reflejado en el geocentrismo, creyéndonos el centro del universo y como especie los dueños del planeta. Con el pasar del tiempo, los humanos empezamos a dejar la tendencia de invadir otros territorios, colonizarlos o esclavizarlos para beneficio propio y empezamos a tomar conciencia de Naciones Unidas. Desarrollamos derechos humanos y cortes internacionales. Estados con fronteras bien marcadas que se hacen respetar y banderas que dan identidad. La etapa de socionomía hizo su aparición y se consolidó. Mientras mi país esté bien, los otros pueden esperar, pero respetaremos las reglas del juego ahora internacional. Es de advertir que en la socionomía la dinámica de grupos muestra que si el líder logra influenciar a una parte del grupo, todo el grupo actuará en esa dirección, aunque muchos de ellos no estén de acuerdo. Es decir, el peligro de esta etapa es la alta posibilidad de manipulación que pueden ejercer unos pocos. La corrupción en nuestro país es generalizada
porque es cultura en el entorno de nuestros políticos. Si tú no aceptas el soborno, otro lo hará. Y con esa frase se entiende que el ilícito va a ocurrir, pero el beneficiario ya no seré yo. Y así, entre heterónomos y sociónomos, nuestro país vive estancado. Mantenernos como sociedad en etapa de socionomía solo seguirá inspirando la solución de conflictos por vía violenta, porque la guerra siempre será un recurso al que se pueda apelar para intentar eliminar el conflicto, mas no resolverlo, definiendo cuál de los bandos es más fuerte y se acabó. Ya estamos en un nivel en el que el gran chimpancé puede descansar porque hemos podido comprobar la superioridad de la fuerza de la razón. Ahora es solo cuestión de usarla. El cambio social, político y económico está ocurriendo, pero no se ha dado espontáneamente. Hemos ido tomando conciencia como especie. La espiritualidad ha cumplido un papel excepcional en este avance, pues nos ha ayudado a superar las diferencias religiosas y las vagas comprensiones que el conocimiento científico nos ha ido entregando respecto a lo que somos. La espiritualidad nos ha llevado a trascender y superar las limitaciones de nuestro conocimiento racional. Y digo limitaciones porque es precisamente el conocimiento racional el que desarrolló tecnología que hoy contamina nuestro planeta y no ha sido capaz de erradicar el triste problema de hambre que aún padece parte de la humanidad. Hace 2000 años surgió una propuesta que nos ha ayudado a avanzar y que hoy, más que nunca, lo puede seguir haciendo. Para pasar de la socionomía a la autonomía se requiere cambiar la forma de pensar, tomar conciencia de quiénes somos y una vez tomada, actuar como tal, ser lo que somos. Jesucristo nos invitó a reconocer que toda la especie humana es hija de Dios, pero lo somos en forma de semilla. La semilla es tan árbol como el ser humano hijo de Dios. La semilla es capaz de ser árbol, pero para ello debe crecer. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Nuestra fe debe crecer para llegar a reconocernos entre todos como algo muy grande, como hermanos, como tejido humano, como planeta Tierra, como hijos de Dios. Esta es la propuesta que les prometí en la publicación anterior. Es el momento de darnos cuenta que podemos ser grandes, que tenemos un país capaz de ser grande. Es cuestión de continuar tomando conciencia de quiénes somos y nuestra real posibilidad de desarrollo. Hagamos que la crisis que está viviendo nuestro país valga la pena. Escuchémonos, reflexionemos, oramos y propongamos ideas que nos lleven a evolucionar, a crecer, a madurar. Es la primera vez que expongo mis ideas políticas en público y de manera compactada, y me siento tranquilo porque siento que este era el momento de hacerlo. Si estás de acuerdo con ellas, puedes compartirlas. Pero necesito hacer discernimiento sobre el paso a seguir, y para ello necesito tus comentarios, positivos, negativos o de cualquier índole, para poder reconocer la voz del Espíritu en mi comunidad. Ese Dios que habita en todos y que me puede hablar a través de todos. Sé que como humanidad debemos seguir avanzando, pero yo necesito reconocer el paso que el Señor me llama particularmente a dar, y tus comentarios me van a ayudar. Si no tienes tiempo de hacerlos, te agradezco una sencilla oración. Ilumínalo, ilumíname, ilumínanos. Gracias. ¿Y tú qué paso vas a dar?